El día de hoy tenemos al profesor Leopoldo Pompa, cabalista desde hace muchísimos años, y hoy nos trae un tema bastante interesante que es plegaria a Dios. ¿Cómo nos podemos comunicar y qué tan importante es? Muchísimas gracias, profe, y es todo suyo. Muchísimas gracias, Joena. Buenas noches a todas y a todos los que esta noche nos acompañan. Agradezco su presencia y sin más preámbulos, vamos al, eh, al título de hoy, Oración Universal, la intención de estar unidos a Él, plegaria a Dios. Este será nuestro tema de hoy. Es un tema siempre, siempre fascinante, siempre congruente con esta necesidad que el ser humano tiene de estar en conexión, de estar unidos a la fuente, de estar unidos al origen, de regresar al origen. En las oraciones personales se nos habla frecuentemente de esta oración. De hecho, cada día, en cada maestro, en cada ceremonia, en cada antenaje, una parte de la oración personal dice: es en vuestro nombre que yo suplico a los ángeles, a los arcángeles, a los principados, a las virtudes, a las potestades, a las dominaciones, a los tronos, a los querubines, a los bien felices serafines quienes todos loan, adoran, veneran y celebran. Al unísono vuestra gloria con transportes de alegría. Dejad que unamos nuestro verbo al de los espíritus superiores para decir con ellos, humildemente prosternados. La oración personal es un acto, es una acción, es un movimiento, y la recomendación es que sea en la alegría, en el júbilo. En la oración universal, igualmente, decimos, bendito Dios misericordioso, y designamos Padre múltiple del universo, creador sublime de todas las bellezas, dador celestial de bondades y perdón. En esta hora solemne, cuando nuestros corazones están saturados con tu amor, cuando vibra tu belleza en nuestros espíritus y te vemos con los ojos del alma, te imploramos, Señor, a nombre de Cristo, nuestro Redentor, la paz y la armonía para el mundo, que cesen los sufrimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una forma de plegaria a Dios, universalmente. Y de aquí partimos para hacernos una pregunta. Cuando oras, ¿a quién le rezas? A Dios, contesta el interpelado. ¿A cuál Dios? Al Dios del universo. ¿Y a los otros no le rezas? No los conozco. ¿Y a este sí lo conoces? Lo vivo, lo siento, lo amo con el corazón y con mucha fe. Entonces, esta conexión con la divinidad no está sustentada en el plano racional, no está sustentada en el plano de la racionalidad, está sustentado en el plano de la intuición. Esa sensación permanente que tenemos de que Dios nos ha creado y que nosotros lo recreamos en la oración, en la conexión, en la permanente, en la constante, en la intensidad y en la pasión de nuestro corazón. Ahí recreamos la creación que Dios ha hecho en nosotros. Pero como nos dijo el maestro José Manuel Estrada Vázquez en su tiempo de encarnación, a Dios se le ha orado, a Dios se le ha pedido, pero no se le ha estudiado. Tenemos que estudiar a Dios. Y esta es la intención y el propósito de esta conversación esta tarde desde mi humilde palestra
y como un participante más de todos ustedes en la sabiduría de la Cábala. Vamos a valorar el concepto de Dios en el mundo occidental, desde los dioses naturales a la conciencia cósmica. Tenemos que reflexionar y tenemos que hacerlo con mucha profundidad, que los conceptos de divinidad que conocemos son a partir de la invención de la escritura. La necesidad y la conexión del ser humano, del hombre, con el Creador es antiquísima. Hay restos antiguos de 3 millones de años donde el ser humano dejó evidencias paleolíticas de conexión con lo superior. Pero es hasta el año 3500 o 3750, como lo hace la cultura hebrea, que empezamos a conocer a la divinidad. La empezamos a conocer desde cada recreación histórica, desde cada punto de vista. En la cultura occidental he hecho una comparación a lo largo de esta plática de toda la cultura occidental y la cultura hebrea. La cultura hebrea ha guardado con un celo potente sus tradiciones. Y eso ha permitido que podamos ver claramente su evolución en un solo hito cultural, que es la cultura hebrea. Pero en todo el occidente alejandrino, desde la Mesopotamia hasta América, hemos tenido un conjunto de concepciones divinas. Entonces, así, del año 3500 al 1200 antes de Cristo, en la cultura occidental, se conceptualizaba entre los sumerios, entre los egipcios, entre los minoicos en Chipre, en sumerios en Mesopotamia, fuerzas vivas de la naturaleza, múltiples espíritus o dioses que representaban el sol, la lluvia, el mar, la fertilidad. O sea, a cada energía inexplicable se les daba una condición divina y se les asignaba un dios. En la cultura hebrea, sin embargo, también partiendo del año 3750 a.C., que es el origen del calendario hebreo, 3750 a.C., donde se narra la creación del mundo en el Génesis a partir de Adán y de Eva. Pero el Dios que se menciona en la creación es un Dios mágico, pero es hasta Génesis 12 que se empieza a hablar del Dios de los patriarcas. El Dios de Abraham, el Dios de su hijo Isaac, el Dios de su nieto Jacob, Israel. Y se habla del Elohim Abraham, Shaddai. Este, como concepto, es un Dios personal, protector del clan, actúa mediante alianzas y promesas. Muy importante la concepción de alianza y la promesa de cumplirla ante Dios y desde Dios. No era todavía un monoteísmo, pero sí era una, una alianza de decirle, Señor mi Dios, tú eres a quien yo voy a venerar, a quien yo voy a otorgar todas mis necesidades espirituales. Entonces, este monolatrismo, es decir, existen otros dioses, efectivamente, porque la cultura de estos patriarcas venía de Mesopotamia, pero tú, Señor, eres mi Dios. Entonces, este es el Dios de los patriarcas. Años después, en la cultura occidental, en la cultura griega, aparece el panteón olímpico.
en la Grecia clásica de dioses antropomórficos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Dioses con forma de seres humanos o de animales, inclusive, y de ese tipo de cosas, un tanto dirigidos a la mitología con características y arquetipos anímicos y pasiones muy, muy humanas. En contraposición en la cultura hebrea, del año 1300 al año 1000 antes de Cristo, surge la cultura de Moisés, la ley de Moisés, y el concepto teológico dominante es el de Yahvé, el concepto del tetragramatón. Ahí la descripción del concepto es que es un Dios liberador, es un Dios que nos lleva a la libertad, haciendo esta apología que hace la narración en Éxodo de la liberación del pueblo de Israel. Y además es un Dios legislador, o sea, Dios nos concede en ese momento, en ese tiempo, a través de Moisés, todas las misbot, todos los preceptos de la ley de Moisés, toda la Torah. Entonces, ahí se concibe a un Dios legislador, un Dios que produce leyes, que se revela directamente a Moisés en el monte Sinaí, y su unicidad comienza a afirmarse frente a los dioses cananeos. O sea, desaparecen todos los otros dioses, inclusive cuando Moisés regresa del monte Sinaí y encuentra una cierta idolatría, se pone extremadamente riguroso y obliga a todos, inclusive a su hermano, a reflexionar en la importancia de tener una fidelidad hacia el uno, hacia el solo Dios. Esto está narrado en el Éxodo, en el Deuteronomio y en la tradición de Moisés, de la Torá y las Misbot, que son los preceptos. Y recuerdo aquí un pasaje importante que nos dice en Éxodo 20, la Biblia: no te harás imágenes ni ninguna semejanza en lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Aquí Moisés nos quiere invitar a que no nos aferremos a condiciones humanas, que no hagamos idolatría, que no hagamos ídolos, porque es importante, extremadamente importante, que conceptualicemos que Dios no solo es único y le debemos lealtad, sino que además es una energía totalmente diferente al antropomorfismo que en contraparte y en ese tiempo expresaban los griegos y toda la cultura, que en ese momento, al ocurrir, al ocurrir el dominio de Alejandro Magno, se convierte en la visión en todo el mundo occidental conocido. Los hebreos permanecen conceptualizando esta idea y creando y creyendo en un solo Dios. Entonces, este es el Dios de Moisés, el de Yud, He, Vav, He, el del tetragramatón. Pero nos insisten, no hagas figuras, no hagas ídolos, no hagas representaciones. Mantente conectado intuitivamente. Por otra parte, tenemos durante este tiempo, en uno de los diálogos de Platón en la cultura griega, una figura extraordinaria que se convirtió en prevaleciente en todo el occidente, el demiurgo. Este demiurgo platónico es un artesano divino que crea el universo ordenándolo a partir del caos primordial, usando ideas eternas e inmutables como modelo, pero no crea la realidad de la nada, es decir, se va al mundo que ya existía y de ahí toma la sustancia, las partículas astronómicas, planetarias, lunares, solares, que hay en todo el universo, y con eso crea una copia imperfecta de las formas que Dios ha imaginado en su creación. Entonces, el demiurgo es este artesano que hace con sus manos y con sus imperfecciones
la idea de lo divino. ¿Y por qué refiero a este dimurgo? Porque lo vamos a ver ya casi al final de nuestra plática de hoy. Seguimos con la comparación del año 400 antes de Cristo al 400 después de Cristo, esta dominación alejandrina de Alejandro Magno, que hace que prevalezca toda la cultura griega, hace que contemplemos a través de la enseñanza de Aristóteles, Alejandro Magno. Aristóteles era alumno de Platón, y Aristóteles enseña estos conceptos aristotélicos y dice que es la fuente absoluta e indifable de todo ser. No es un Dios personal, sino un principio de unidad. Principalmente Plotino es el que expresa esta enseñanza, y desafortunadamente las enseñanzas de Plotino no prevalecieron y nos fuimos más por las enseñanzas mitológicas a través de los poetas como Homero y los escritores, y se le dio más énfasis en el mundo occidental a la mitología. Cuando Plotino nos obsequia, nos regala un concepto de divinidad única, maravillosa, muy en consonancia con la propuesta hebraica y muy, muy funcional desde el punto de vista espiritual. Viene el dominio romano un poco de 30, 50 años antes del año cero, y establece un Dios creador, moral y trascendente, altamente influenciado por los conceptos hebreos. Exige justicia y fidelidad, primera forma madura del monoteísmo ético. Entonces, en aquella frialdad o en aquella formalidad de la asamblea romana, surge la necesidad de una ética y de una divinidad a la que hay que ser fiel por virtud. En contraparte, por la cultura hebrea, aparece un Dios nacional, un Dios israelita, un Dios que es propietario, pero que es el que está al frente de todos los ejércitos. Es el que guía a David a su triunfo sobre Goliat, es el que guía a la conquista y a la reconquista de toda la región propia de Canaán. Y entonces allí había todos estos conceptos de rebeldes que dieron después productos espirituales muy interesantes. Entonces, en esta época, el Dios era Yahvé Sebaot, el Señor de los ejércitos, el amo de los ejércitos, el que estaba al frente de la lucha, el que irá a protegernos como pueblo, como nación y como Israel. Recuerden, hemos dicho que Israel está en cada ser humano. Israel es aquella parte de nosotros que hemos aceptado a esta divinidad, a esta alianza y a esta lealtad. Y la parte de nosotros que no está, que no se adhiere, que no se conecta en momentos diferentes o en diferentes formas con lo superior, se le llama al resto de la nación. Entonces, si nosotros estamos como pueblo de Israel, Sebaot estará frente a nosotros, protegiéndonos, destruyendo a todos nuestros enemigos y manteniéndonos perfectamente a salvo de cualquier contingencia, cualquier problema. ¿De dónde aprendemos esto? Del libro de los Reyes 1 y 2, del libro de los profetas tempranos, de toda la narración monárquica de la cultura hebrea. Entonces, este es durante 600 años prevalece como concepto, aunque siguen coexistiendo el Dios de los patriarcas y el Dios de Moisés como conceptos coexisten, pero aparece este nuevo concepto y lo narran los libros. Continuando con la comparación del año 300 antes de Cristo al 100 después de Cristo, ya el poder de los griegos ha menguado
Y entonces aparece un razonamiento mucho más estoico, un estoicismo en donde uno debe de conducirse correctamente a través del sacrificio. La palabra sacrificio viene de lo sagrado. Entonces, a través del sacrificio uno debe de permanecer ordenado y adherido y obediente a las leyes cósmicas y estableciendo un puente entre lo humano y lo divino. Entonces, ya a través de una razón intuitiva, los eh, sabios griegos, los maestros griegos, porque los romanos conquistaron el mundo después, el mundo de Alejandro, pero curiosamente conservaban a los maestros griegos como los educadores de sus hijos. Entonces, siguió existiendo este concepto ético de la divinidad en la cultura occidental, en los romanos, que luego fueron los conquistadores y conquistaron hasta la Galia y hasta la Alemania, colonia y un asentamiento romano maravilloso, y llevaron este concepto de Dios. En contraparte, del año 600 al 400 antes de Cristo existe un concepto de Dios moral y universal, o sea, un Dios que nos va a poner en una balanza y que es el proveedor de la justicia. Los profetas Isaías, Jeremías, Amós universalizan a Dios como un juez ético que te va a dar lo que tú te mereces, que te va a dar aquello de lo que te has hecho acreedor y que se deriva de la conducción correcta y de la fidelidad hacia su figura, hacia su imagen y hacia su concepto. ¿De dónde leemos esto? Del profetismo hebreo, los profetas ya tardíos, de la caída de Jerusalén y del exilio babilónico, con las, la presencia de el segundo exilio de los judíos. Y ahí aprendemos este Dios de justicia. Continuando con la comparación y con los tiempos, seguimos viviendo el logos divino en la cultura occidental, pero aparece un concepto de una profunda reverencia a la divinidad. Y aparece el Dios Hashem, el Dios Elohim Ejad, que dicen Shema Israel, Dios es uno. Y se le dice Hashem, que quiere decir el nombre. Se le ve con tanta reverencia, se le exige tanta reverencia al ser humano al dirigirse al superior, que no menciona su nombre, sino que dice bendito sea él o Hashem, para referirse, para orar, para conectar con él. Entonces, este monoteísmo absoluto ya es ahora sí una fidelidad ciega, es una fidelidad absoluta hacia la divinidad, un monoteísmo estricto. O sea, no se aceptan desviaciones, no se aceptan ninguna otra consideración, excepto a Elohim, al Dios único. Y el Dios es creador y es el rey del universo desde el punto de vista descriptivo. Aparece en la Torá, aparece en los salmos, que son la derivación del reinado de los reyes, de David, la literatura sapiencial y exílica. Entonces, este concepto de Hashem es un concepto maravilloso y aparece un poco antes de el siglo cero o el año cero. Aquí ya comienza el dominio romano sobre la cultura hebrea y empieza una represión. Pero este concepto de profundo respeto hacia lo superior se conserva a lo largo de toda la cultura, inclusive de los tiempos actuales.
de ver y mirar a Dios con una reverencia total, absoluta. Y continuando con esta importante condición de respeto hacia Dios que ha trascendido por los siglos, tenemos durante el periodo de dominio romano sobre Israel, sobre Canaán, sobre Palestina, en aquel tiempo solo existía Palestina, que algunos sabios, en este caso, el rabí Shimon Bar Yochai, se encierra por muchos años en una cueva para eludir el dominio y la represión romana, y ahí sale y trae el amanecer de nuestra era con el Zohar, con el libro del Zohar. Aparece el concepto teológico dominante de la polarización, de la polaridad, de cómo es que Dios, siendo único y al que reverenciamos, se separa entre Jochma y Binah, y empieza la sabiduría y la Shejinah, que es la presencia divina. Entonces, es en este proceso de retiro donde Simón Bar Yochai nos regala el Zohar. Y el Zohar era tan poderoso que se va conservando con tradición hablada por más de 1000 años, hasta que empieza a ser escrito. Pero surge en este periodo maravilloso, y los textos y las fuentes que nos aportan esta información son los textos de Qumran, ¿no? Aquellos donde aparecen los evangelios y los escritos históricos, y los evangelios apócrifos y los escritos del judaísmo fundamental, el libro de Proverbios y la literatura intertestamentaria del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, donde aparece esta enseñanza, porque era el tiempo de los judíos y Jesucristo era judío y Jesucristo era cabalista. Entonces, toda la literatura entre el Antiguo y el Nuevo Testamento nos obsequia, nos regala esta enseñanza. Viene después un periodo de oscuridad, un periodo del año 200 en adelante, en donde todas las amalgamas culturales producen mucha confusión. Y aparece el profeta Ezequiel, en el libro de Ezequiel, en el 1:4, aparece el concepto de la Merkabah, que es el nombre general. Merkabah quiere decir carro en hebreo, pero se refiere a un carro del cielo que aparece en la Biblia, y hace mención a este carro para llevar la oración, para llevar con la conducción de 4 ángeles altamente significativos y esotéricos hacia lo superior. Y esta Merkabah era conducido por 4 querubines, cada uno con 4 alas y caras diferentes, de hombre, de león, de buey y de águila. O sea, los 4 conceptos de el fundamentalismo, de los signos fijos en astrología, de la educación tradicional. Y lo más interesante es que la figura, los, los dos tetaedros que se interseccionan, es el símbolo de la Merkabah. Lo hemos visto en la forma de piñatas, lo hemos visto en la forma de figuras eh, como cadillos, pero es esta figura básicamente
que nos refleja, que nos hace pensar en esta idea que llenó mucho de la oscuridad entre el siglo II y el siglo XII, cuando empieza la Edad Media. Entonces, en la cultura hebrea aparece este concepto, que es un concepto que nos enriquece y nos hace reflexionar mucho en cuanto a cómo dirigirnos hacia lo superior. En la cultura y continuando con la representación, con la comparación, del año 100, cuando ya aparecen los escritos del Nuevo Testamento, cuando ya aparecen las primeras cartas del apóstol San Pablo hacia 1500 después de Cristo, tenemos un concepto fundamental, extremadamente rígido, llevado por el cristianismo, que es un solo Dios, que Dios es uno solo, pero que está formado por tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Unión de teología hebrea y filosofía griega. O sea, aquel concepto que Shimon Bar Yochai ya profesaba y que seguramente en la Kabbalah de los años previos al año cero, donde Jesucristo aprendió y estudió Kabbalah, entonces ahí lo transforma en algo más digerible para la cultura occidental y Keter, Jochma y Binah lo convierte en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, esto prevalece por más de 1300 años, hasta que se rompe en la Edad Media, en nuestra cultura occidental. Todo el Dios que vemos durante ese tiempo lo vemos representado en pinturas, en arte, se reflejó de múltiples maneras, pero siempre era el mismo, siempre eran las figuras del Antiguo y Nuevo Testamento, teniendo como Dios rector al Dios del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De una manera paralela, del año 1000 al año 1600 después de Cristo aparece un concepto teológico dominante que es el Ein Sof. Arriba del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo estaba un Dios que era el infinito. El concepto es que se revela a través de la Sefirot, las emanaciones. La divinidad incluye aspectos masculino y femenino, la polarización para arriba y el origen de la nada desde el infinito, desde el vacío, desde el cero en lo superior. Dos místicos importantes aparecen en este periodo que nos han dejado un legado trascendental. El Ari, Isaac Luria, en Egipto, Palestina, que nos dejó conceptos maravillosos del árbol de la vida, nos permitió comprender el árbol de la vida que ya el profeta, el maestro Abraham nos había dejado, pero que Isaac Luria, a través de un misticismo radical, profundo, de pasarse horas meditando acerca de Dios, logró compartirnos esta información. Y en España, los judíos sefarditas, aparecen un conjunto de rabinos que practican un misticismo escalofriante. El representante más profundo de esta enseñanza es Abraham de Abulafia, en el pueblo, en la ciudad de Zaragoza, en España, donde nos muestra el concepto a través de las emanaciones, pero a través de las emanaciones permanecer estático, en silencio y conectado con este Dios único, pero entendido a través de sus partes. Entonces, es una época de verdadera evolución. Aquí surge el concepto de Kabbalah, aquí se escribe el Zohar, aquí se empieza a difundir entre toda la cultura hebrea. Empiezan a recibir copias en todos los confines donde estaba la cultura hebrea del Zohar y aparece y empieza a difundirse la Kabbalah
como un concepto cada vez más universal dentro de la cultura hebrea. Ellos conservaron y preservaron esta tradición que se llevaba en cuevas y en escondites antes de esos tiempos. Entonces es una época de gloria, de luz para el cabalismo comparado con el oscurantismo que teníamos en la práctica eclesiástica, vamos a decir, en la forma en cómo veíamos la liturgia y el cumplimiento espiritual a través del rigor de la cultura apostólica y romana, vivió en contraparte la brillantez en la cultura hebrea. Viene en el siglo XVII en la cultura occidental un poeta también español, eh, Baruch Spinoza, que nos habla de un Dios que está en la naturaleza y que Dios y la naturaleza son la misma realidad, una visión panteísta. Panteísmo quiere decir Dios está en todo. Lo habíamos visualizado, lo habíamos visto, pero de una forma exógena. Spinoza le da una visión integradora y lo hace permeable inclusive al ser humano. Dios está inclusive en el hombre, dentro del hombre, dentro de su expresión y en todo momento. Y en las múltiples formas en que el hombre se manifiesta y expresa, pertenecen a esta divinidad. En contraparte, en la cultura hebrea aparece aquí el concepto del Dios inmanente, del Hasidut, ¿verdad? En donde ya eh, aparece la educación de que la divinidad está presente en cada acto y en cada ser. La plegaria y la alegría revelan la unión con el Creador. Empieza a usarse mucho el canto para hacer la unión. Y aquí vemos cómo aquella iluminación que la cultura hebrea había tenido en la historia llenó a la cultura occidental. Y compramos la idea panteísta de Dios, pero no quitándole su naturaleza única, sino su expresión múltiple. Aparece en el siglo XVIII el concepto del Dios relojero. Viene de de la ilustración de los liberales de aquel tiempo, ¿verdad? En donde Dios es un creador racional que diseñó el universo y luego no interviene. Proponen un deísmo, ¿verdad? O sea, ya Dios hizo todo y tenemos expresiones de los relojes cósmicos. Este que tengo aquí en la fotografía es el reloj que está en Praga, que es un deleite todavía, funciona cada hora y salen a desfilar por ahí una cantidad de personajes y de planetas y del sol y la luna y la astrología, maravilloso. Entonces, dicen los ilustradores, los liberales, los masones, ya Dios hizo todo, no estén ahí aferrados a ese concepto. Libérense, sálganse de ese concepto y dense cuenta que Dios hizo un mundo, un universo perfecto que funciona con leyes perfectas, con mecanismos perfectos y que todo se repite igual cada periodo de tiempo, cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día, cada semana, cada lunación, cada año, etcétera. Entonces, ya hay una invitación a no vivir aterrorizado. O sea, este movimiento del Dios relojero, del Dios del deísmo, es el que nos hace reflexionar de que a Dios no se le debe de temer, de que a Dios se le debe de respetar
como un creador maravilloso y se le debe honrar con profundo respeto, como nos habían enseñado nuestros hermanos mayores, pero sin la atadura religiosa. Aquí aparecen ya los primeros conceptos de liberación. Continúa existiendo un concepto de Dios interior absoluto en la cultura occidental en los siglos XVIII y XIX con el idealismo alemán, donde curiosamente los alemanes más representativos de este idealismo están profundamente influenciados por los filósofos judíos. Entonces, en el occidente se filtra el concepto de una divinidad en la conciencia absoluta que se expresa en la historia y en el pensamiento. Schopenhauer, Hegel, eh, Heidelberg, todos los filósofos, Heidelberg es más moderno, pero todos los filósofos del siglo XVIII y el siglo XIX crearon una influencia profunda y compartieron un concepto de dignidad y de conciencia, o sea, la importancia de ser conscientes en la dignidad. Ya en este tiempo aparece el pensamiento judío moderno, un Dios de pacto, un Dios de alianzas y de historia, lo rescatamos pero se concibe como una fuerza ética que guía la historia del pueblo judío. Se reinterpreta frente a la razón moderna con judíos, con filósofos judíos como Cohen, Bober y Rosenzweig. Entonces, esta idea del pensamiento genera un orgullo, un prurito importante en el pueblo hebreo que exacerba, que produce una amplificación de ser el pueblo elegido. Entonces, siempre el concepto de Israel ha existido para toda la humanidad. En el momento en que te conectes con lo superior, estás haciendo vivir tu pueblo de Israel. Pero aquí aprovecharon este pensamiento moderno para crear una soberbia que fue muy desafortunada cuando gentes poderosas, un poco después, en el siglo XX, aparecen primero como un antagonismo en la cultura occidental, Nietzsche y todos los existencialistas diciendo, Dios ya hizo su chamba y ya se fue. Aquí no hay ningún Dios, aquí no estén ustedes en ese opio, ¿verdad? Como decía Marx, no estén fumando esa droga que le llaman Dios, porque eso ya no existe. Dios ya terminó, ya nos dejó libres y dueños de nuestro propio destino. Mientras existas, tienes opciones, cuando te mueres, se acabaron. Entonces viene ese concepto del Dios muerto a finales, en la última mitad del siglo XIX, solo en la cultura occidental. En el principio del siglo XX hay una evolución. Con Teilhard, con Teilhard de Chardano y de Whitehead y otros filósofos rescatan un Dios evolucionado al universo y diciendo Dios es un proceso, Dios cambia, Dios está siendo adaptado dependiendo de las capacidades del ser humano para comprenderlo, para vivir el proceso de cambio que Dios representa. Y en contraparte, en la cultura hebrea, aparece el choque de la persecución a la cultura. Eh, el dominio de la cultura nazi, del nazismo, por su representante más aberrante que fue Hitler, hace una persecución escandalosa y radical sobre el judaísmo, sobre este concepto que le producía mucha envidia de ser el pueblo elegido. Dijo, van a ver que no son el pueblo elegido, yo voy a terminar con ustedes. Producto de esta devastación que ocurre en los años 45 al 2000,
viene una confrontación de historia, viene una confrontación de un Dios silencioso y sufriente. ¿Por qué no nos defendiste? ¿Por qué no nos salvaste? ¿Dónde estaba Sebaot, el Dios guerrero? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió con nosotros? Entonces dicen, Dios se ocultó y viene ese pensamiento post-holocausto de Wiesel y de Fackenheim, en donde le damos a Dios un ocultamiento, que no es otra cosa más que el producto de un movimiento pendular, de hacer regresar las cosas a un canal mucho más ordenado. Y por último tenemos esta conciencia cósmica del siglo XX y del siglo XXI, que estamos viviendo con tanto deleite, con tanta alegría, donde tanto en la tradición y la cultura occidental como en la cultura hebrea vemos un Dios como totalidad, como conciencia universal, integrador, integrando ciencia, filosofía y mística, un Dios de compasión universal, reconociendo la importancia ecológica de Dios como energía, compasivo, reconciliante y absolutamente revelado a través de la mística. A principios del siglo XX y todo este siglo XXI, la Kabbalah se ha convertido en una ciencia de estudio universal y cada día nos sigue sorprendiendo. ¿Desde cuándo el ser humano conoce y vive la energía que es la divinidad? La idea de Dios en Kabbalah ha pasado de lo externo a lo múltiple y a lo interior y unitario. Hoy la búsqueda espiritual tiende hacia la síntesis entre conocimiento, conciencia, cosmos y expresión. Para terminar, voy a leer de una manera que a mí me parece muy sobresaliente, muy acogedor, el demiurgo. Pero el demiurgo, aquel demiurgo de Platón, que dice, oh demiurgo, escúchame. Entonces surge este hombre, este artesano, al que se le pide escucha. Eres eterno, demiurgo infinito, demiurgo único, fuerza del lado derecho, justicia, lado izquierdo, amor en el centro. Ayúdame, tú que eres flama, tú que eres fuego, tú que eres luz, protégeme, tu sustancia espiritual y eterna, ser perfecto, ingenerado, inmutable, que eres sin comienzo, sin medio, sin fin, y que eternamente te engendras a ti mismo, tú arquitecto sublime, que por el efecto de tu voluntad sacas de la nada todo el universo. Y aquí aparece de la nada, de la in, del vacío, el Ein Sof, el infinito, y el Ain Sof Aur, que es el infinito luminoso de donde emana toda la luz. Y dice, tú, eje y polo del cosmos infinito, eterno, increado, tú causa original y permanente de todas las cosas, tu alma y estabilizador de los mundos, tu maestro de las entidades de los tres mundos, tu fuente inagotable de vida y de inteligencia. Yo soy tú mismo. Yo te veo en todas partes. Yo te siento en todo lugar. Tu verbo es la armonía de los mundos y de los cielos. Tú eres todo. Tú eres la vida. Tú eres la muerte. Tú eres el vacío. Tú eres la plenitud. Tú eres la oscuridad. Tú eres la luz. Tú eres el silencio. Tú eres el trueno. Tú estás dentro, fuera, arriba y abajo, en el centro y en la periferia. Tú envuelves el infinito y el infinito está pleno de ti. Tú abrazas y contienes todo. Tú eres el todo que es uno, oh demiurgo, oh maravilloso silencio. Y aquí concluyo
con esta imagen de San Agustín de Hipona, por allá en los años 300 o 400, cuando esperó la época de la oscuridad. San Agustín era un hombre muy reflexivo y un día caminando en la playa se encuentra un niño que iba al mar y con un cantarito traía agua del mar y lo ponía en un pocito. Y San Agustín, un santo que veneramos los cristianos, le dice, ¿qué estás haciendo, niño? Qué estás haciendo de manera tan acuciosa? Dice, estoy vaciando el mar en este hoyito. Y entonces San Agustín se le queda viendo y le dice, ¿cómo es que tú te atreves a pensar que eres capaz de traerte el mar con esa jarrita y meterla en ese pocito? ¿A quién se le ocurre? Dice, pues yo la verdad es que no me siento tan iluso como otros que quieren meter en su pensamiento a Dios, que se creen capaces de meter en un cerebro toda la magnitud de la divinidad. Una enseñanza maravillosa de este sabio de nuestros tiempos. Decimos, mucho, mucho quiero, Señor mío, querer aquello que para mí tú quieres. Muchas gracias. Oremos. Gracias por su paciencia. Gracias por sus comprensiones. Y vamos a platicar. Vamos a orar. Vamos a compartir todos esos discernimientos que han salido y que veo en sus caritas inquietas. Y entonces vamos a comenzar. Eh, Joana tiene la palabra y va a conducir la participación de aquellas personas que, que quieran, que quieran hacerlo. Esto realmente se enriquece cuando ustedes empiezan a hablar. Yo sí sé lo que dije, pero no sé lo que ustedes sintieron, comprendieron, vivieron y llegaron a percibir. Entonces, podemos hacerlo voluntariamente o el mágico poder del dedo índice que nos ayude a trabajar. Ahorita casi no estás lista. Está que hunde ahí y no. Ok, hay una situación, es mucho conocimiento. Sí, esto se queda grabado, querida hermana Beatriz, y Joana nos hará el favor de compartirlo. Efectivamente, cada filmina es una época de la historia del hombre comparada con la historia del cabalismo. Y ya hay que estudiarlo porque eso nos decía el maestro Estrada, no es un asunto nada más de estar orando, 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 sino estudiando a la Buenas divinidad. noches para todos y todas. Eh, Qué pena se activó algo. Entonces, pues no sé si quieran hacer alguna consulta o iniciamos con la oración. José, ¿tienes la palabra? Hola, hola, buenas noches, estimados hermanos, maestro Leopoldo. Bueno, sí, muy interesante la visión que usted nos ha mostrado con respecto a la situación del nombre de Dios a través de la historia, de las épocas. Lo que me llama la atención es que en la cultura hebrea, eh, no sé si habrá sido ya si esto viene desde Moisés, ¿verdad? Que pues
lo vemos en el libro del Éxodo, que el Elohim Yahvé se revela en una zarza a Moisés. Y, eh, y también, pues, obviamente, aunado a la cultura o al seguimiento que viene de la creación del mundo, contando con el patriarca Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, en contraposición, o no en contraposición, sino viéndolo al frente, la cultura helenística, vemos ya en la cultura griega, ¿verdad? Bueno, los pensadores como Platón, Sócrates, Pitágoras, inclusive en toda la literatura, ¿verdad? Este, Cómo Platón define a Dios como la unidad trascendental, ¿verdad? Que ya es un concepto como más universal, ¿verdad? Entonces, ¿cuál será la diferencia de que sabemos que la cultura hebrea, pues, eh, está basada en la revelación de un Dios que no sé si también tendrá que ver con la manifestación de la Merkabah en el primer capítulo de Ezequiel, ¿verdad? Que también se revela a Ezequiel. Entonces, la pregunta mía sería, este, si la revelación de Dios se da a través de la cultura de un pueblo o o por la tradición de las escuelas mosaicas que revelaron este conocimiento a las futuras generaciones. No sé si me expliqué bien. No me quedó muy clara la pregunta. O sea, la, Moisés nos trae la, la Torá. O sea, Moisés escribe la narración desde el Génesis hasta el Deuteronomio. En esta época, 1300 años antes de Cristo, y esto prevalece por muchos años, 300 400 años. La ley de Moisés prevalece como un complemento, porque una de las cosas que quisiera insistir es los conceptos no desaparecen en la cultura hebrea. Se sigue profesando la ley de los patriarcas, al Dios de los patriarcas, al Dios de la alianza de Abraham, pero aparece el Dios Elohim, el Dios único de Moisés, con quien Moisés establece y recibe la ley, ¿verdad? Y luego sigue modificándose a lo largo del tiempo, pero la ley de Moisés es sustantiva para toda la cultura hebrea todavía en la actualidad. Los preceptos, las misbot, siguen rigiendo y siguen siendo exigibles a cada uno de los participantes de la religión del judaísmo. Entonces, no sé si esto le da una orientación a su pregunta o quisiera usted Ok, y con rehacerla. respecto a la cultura helenística, que Platón ya pues lo define como que Dios geometriza y lo ve ya como una unidad eh, de conciencia. Sí, sí, en la historia del helenismo, desde los siete sabios y luego Mileto, y luego ya viene Anaxágoras, Sócrates le aprende, Sócrates enseña a Platón, Platón enseña a Aristóteles, pero todo está basado en la racionalidad, en el Ah, discernimiento, en el intelecto. O sea, Dios tiene que ser en base a la razón. Esta es la razón
y en base a la razón explican la ética y Aristóteles hace una maravillosa apología de la ética para su hijo, pero todo basado en conceptos de racionalidad, no de Ya, misticismo. El ya, misticismo lo heredamos totalmente de la cultura hebrea. ya. Sí, gracias. Bueno, gracias. Gracias, gracias. Profe, tenemos tres personas que escribieron. Si quiere lo leemos, porque no hay más manitos. Ah, bueno, y luego a Laura. Y pues Sí, como hacemos la práctica que nos dice de la oración. Entonces dice muchísimas gracias. Irma dice muchísimas gracias a usted, profesor Leopoldo. No puedo abrir cámara ni micrófono. Siempre me pasa en esta clase. Se queda congelada la imagen de la reunión que está grabando. Y pues no, excelente información. Me pregunto si el carruaje del que habla, creo que es Merkaba, sea el mismo al del tarot y el carruaje de Krishna y Arjuna. sí, es un concepto que se va permeando en las culturas. Ustedes se fijan, vamos de una cultura a la otra, se nota mucho en la Edad Media cuando la cultura hebrea influye mucho en la cultura occidental. Igual, en todos lados, este carruaje es un carruaje que aparece como una representación portadora de nuestra plegaria hacia Dios. Entonces, y sí, sí es el mismo concepto. Los conceptos de ángeles, arcángeles, eh, aparecen ya en el Bhagavad Gita, por allí en la segunda porción. Entonces, todos los conceptos se van permeando, se van repitiendo, se van reprocesando y se van adaptando en la medida en que somos capaces de recrearlos. Por eso aquella filmina que puse al principio, Dios nos ha creado y nosotros lo recreamos a través de nuestro pensamiento, de nuestra racionalidad. Pero a través de la plegaria lo conectamos. A través de la plegaria lo conectamos. Entonces, no se preocupe, Irma, siempre nos da gusto saber que está ahí en la cámara y está escuchando siempre con alegría estas, estas conversaciones de un hermano de ustedes. Además, ¿qué más Gra- tenemos? Gracias, profe. También Eva escribió que quería felicitarlo, maestro, por este estudio comparativo de la concepción de Dios. Hay mucho que estudiar. Sí, muchas gracias, Evita. Sí, la verdad es que en la medida en que fui preparando la presentación, necesitaba más y más tiempo, más y más cosas. Entonces, sintetizar fue el gran trabajo aquí, porque hay una cantidad de material de cada concepto que puede estudiarse. Tenemos hoy la ventaja de las computadoras, ya no tenemos que comprar tantos libros. El señor Google nos hizo el favor de compartirnos todo el conocimiento y ahora la inteligencia artificial de sintetizarlo de una manera maravillosa. Pero aún así, seguimos siendo seres que sienten. Y bueno, sí hay mucho que estudiar y hay que hacerlo, pero la invitación de esta presentación es no cabe en nuestro cerebro el concepto de Dios, pero sí cabe en nuestro corazón el concepto de oración. Y es exactamente la invitación que quiero hacerles este día. Vamos, vamos a orar, vamos a la plegaria. Adelante, Joana. Sí, Alice Azuara también dice, buenas noches, maestro, en referencia a la oración del demiurgo. En algunas escuelas iniciáticas, como la agnóstica, se le considera como un ser inferior. Depende de la creencia de cada escuela, cómo se delimita este demiurgo. Sí, sí, y evidentemente el demiurgo que nosotros referimos es un demiurgo que está totalmente sustentado en el conocimiento superior, en el concepto del Dios de dioses, en el concepto del vacío de la in, del no.
original. Entonces sí, la palabra de Miro inclusive lo reflejan como un diablo y muchas veces nos han reprochado esta oración porque existe esta figura. Pero la reflexión que se deriva de esta idea es que dentro de Dios cabe todo. Cabe el mal, cabe el bien, cabe lo superior, cabe los descensos, porque Dios lo abarca todo, absolutamente todo. Muchas gracias, profe. Y Eva dice, ¿es cierto, como afirmaba Baruch Spinoza, que en realidad Moisés no existió y que hay varias incongruencias en la Biblia al respecto? Sí, es cierto, las dos cosas. Históricamente se ha cuestionado la existencia de Moisés como personaje, los personajes que refiere, el faraón de ese tiempo, eh, el que lo recibió y el que lo persiguió, existieron, pero el personaje como tal, la princesa que lo, que lo salvó también existe en la historia, pero no existen registros específicos de esta condición. Sí había una esclavitud del pueblo judío en Egipto, y puede o no haber existido Moisés. Su herencia es innegable, como lo es la herencia de Jesucristo, que algunos historiadores cuestionan o refieren como un vaguito que andaba por ahí, perseguido por una bola de bandidos que eran sus apóstoles, ¿verdad? Entonces, siempre existirá esta situación en donde los liberales y los que no somos tanto antagonizamos, pero cabe el antagonismo dentro del concepto de divinidad y no pasa nada. Es una palabra, es una creencia, es una fe contra otra, y el respeto y la idea del Dios actual nos permite aceptar e integrar todo. Gracias, maestro. Sigue Laura y leería otros dos comentarios más. Hola, buenas noches. Yo le quiero agradecer, profesor, toda esta investigación porque me abrió mucho la mente, ¿verdad? Para poderme explicar de dónde viene el concepto de Dios que tengo. Y creo que así como su presentación, mi concepto de Dios a lo largo de mi vida ha dado todos esos brincos y detecté varios, ¿no? Varios, como que mi concepto de Dios tiene muchas fusiones que no sabía de dónde venían y la presentación me aclaró de dónde, ¿no? Entonces me di cuenta que yo tengo un concepto de Dios que viene de Aristóteles, de Spinoza y de Schopenhauer. Entonces se lo agradezco porque no lo sabía y dio mucha luz a ello. Pero también, a pesar de que me di cuenta de esa conceptualización que viene heredada pues de mi linaje, ¿no? De mis antecesores, de quienes me educaron. También cómo podemos ser capaces los seres humanos de poder ir puliendo ese concepto de Dios, ¿no? Hasta llegar a este siglo XXI, en donde el mío me queda claro que sí es una gran conciencia cósmica, un gran universo. Pero me pasó como la última historia que contó a lo largo de toda la presentación, de querer meter a Dios en mi pensamiento cuando creo que está en todo mi ser y más allá de mi ser, ¿no? Entonces, fue algo muy lindo su presentación porque fui brincando así, tratando de acomodar mis piezas y pues pues muchísimas gracias, se lo aprecio mucho. Y quisiera preguntarle cuáles son los 4 ángeles que conducen la Merkaba.
O sea, son estos ángeles astrológicos, o sea, las personalidades de los seres humanos desde la antigüedad se reconocen como una parte de nuestro ser es tradicional, una parte de nuestro ser es cambiante, es cardinal, es, eh, es empujadora, es buscar lo nuevo, busca el progreso. Y una tercera parte de nuestro ser conecta lo fundamental con nuestro deseo de evolucionar. Entonces, los cuatro ángeles que llevan la Merkabah son los ángeles de la tradición. Los representantes astrológicos de Leo, de Acuario, de Escorpión y de Tauro. Tauro. Gracias, Edith. O sea, en tres partes de nuestro ser, en diferentes expresiones, existen ese fundamentalismo, donde nuestra raíz es importante, donde nuestra genética es importante, donde nuestro linaje es importante. Y por eso la reflexión tan apropiada que nos traes, Laurita, de que fue lo que nos enseñaron nuestros padres, a quienes a su vez fueron educados por sus padres, que fueron educados por sus padres. Entonces, estos cuatro ángeles representan la custodia de la tradición, representan la custodia y bueno, está lleno de significados. En Tarot el carruaje tiene así como para divertirse y la Merkabah hay como unos 4 o 5 buenos libros del concepto de Merkabah. Pero se refiere esencialmente a que es nuestra tradición la que conduce nuestra necesidad de conectarnos con el Creador. O sea, lo tenemos desde el origen y por eso es fundamental. Muchas gracias. Gracias Gracias. y aprovecho también la reflexión importante de que venimos de ese linaje, pero ya estamos aquí, ya estamos ahora y tenemos que establecer el compromiso de esta intimidad personal, por eso empecé esta presentación con las oraciones personales, esa intimidad que el día de hoy, en octubre del año 2025, o en Tishrei, en el mes de Tishrei del calendario hebreo del año 5786, estás comprometida, comprometido con Dios. Pero el Dios de hoy, el Dios que tu tradición te ha permitido que se aloje en tu corazón y que se vaya transformando en ese ser al que tienes que reverenciar, al que tienes que loar, al que tienes que alabar y al que tienes que celebrar con con mucha alegría el día de hoy. Entonces, esta sería la idea y agradezco tu reflexión, Laurita, por esta oportunidad. Muchas ¿Alguien gracias, más? profe. Sí, estuvo muy profundo lo que dijo ahora y es bellísimo trasladar al Dios eh, con esa plegaria, ¿no? Entonces seguimos con Rosalba. Pregunta que si la oración conecta con Dios y la meditación. Sí, sí, sí. Toda esta comparación y reflexión que hicimos a lo largo de la presentación no contiene todos los dioses orientales. Ustedes reflexionen, solamente hablamos de dioses occidentales, porque la cultura hebrea está en Palestina y está en el Oriente Medio y está muy en el occidente. Pero nos faltan todos los dioses asiáticos, todos los dioses mongólicos, todos los dioses caucásicos, todos los dioses arios, todos los dioses de la China, todos los dioses, imagínense
Todos esos conceptos ya ahora ya están integrados por esta capacidad de comunicación en nuestro corazón. Y ese es motivo de otros estudios, estudiar los dioses que vienen de la cultura oriental, en donde la cultura oriental es más introspectiva, más endógena. La cultura occidental representamos a Dios con simbolismos. Por eso la Biblia nos prohibió de una manera tan específica en Éxodo 20, no me hagas imágenes porque te vas a alejar del concepto de divinidad. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Participación, idea. Hola, Bueno, si no hay, disculpa. Sí, sí, Joana. sí. Otra pregunta, profe, mía, el demure, acerca del demure, ese artesano, y por qué, digamos, dentro de la gran fraternidad se le da tanta importancia, porque es una partecita de Dios y comienza también a crear, ¿no? Y se dice arquitecto sublime. ¿Por qué Claro. ese demure? O sea, me causa curiosidad. Bueno, en primer lugar, la oración era una oración de la iniciación de Europa Central. Los ancestros del maestre de la Ferrier tenían una fuerte conexión con todos estos conceptos iniciáticos y esotéricos. Entonces, el maestre de la Ferrier conoció esta oración y él insistía en que se recitara en francés porque tiene un ritmo melódico adicional y la rezamos, la oramos, la repetimos, la conectamos al empezar la ceremonia. Es decir, contigo, demiurgo, me voy a conectar. El demiurgo del infinito, de la periferia, de arriba, de abajo, de la eternidad, de la luz, del que necesito que me proteja. Si ustedes van repasando el demiurgo, es una narración histórica de todas las presentaciones de las láminas que les fui haciendo en la presentación. Entonces, por eso se le da mucha importancia, porque en esta nueva era del acuario, lo que buscamos es una integración de todos los conceptos, no una descalificación de los mismos, sino de una integración de todos, de todo aquello que el hombre ha imaginado acerca de Dios, es válido, es legítimo y le ha sido revelado y tenemos la obligación, tenemos el deseo de integrarlo. Y es la energía de Mercurio la que está presente, que es la energía que mueve la comunicación. Entonces, mi verbo se va hacia ti, querido Débora. Gracias, Adelante. profe. Sí. Profesor, Eh, sí, ¿qué quiere decir ¿No lo escuché, demiurgo? ahorita? Y la palabra en sí, ¿qué quiere decir demiurgo? Demiurgo. No, no Ajá. lo sé, viene del concepto, está en los diálogos de Platón, en el diálogo de Timo, el concepto de demiurgo y probablemente tenga un origen, eh, un origen en el idioma griego. Pero confieso mi ignorancia, no lo sé, no lo sé. gracias. También tenemos una opinión de Beatriz que dice que sí, que es hermoso comprender y sentir la certeza de que Dios habita en nosotros. Sí, Y ciertamente. tenemos de Alice, ay, disculpa, y tenemos de Alice Ay, que sí, sí, tenemos un Padre universal y todos somos sus hijos a imagen y semejanza. ¿Por qué se dice que unos
somos completamente protegidos los que tenemos una integración judía y de otras naciones quizás no completamente. Es precisamente este concepto del pueblo de Israel. Es decir, te proteges en la medida en que te conectas, en la medida en que estás conectado con este Yahvé Sebaot, con este Señor de los ejércitos que está al frente de las batallas. Entonces, como rezaba aquel santo, si Dios está conmigo, ¿quién estará contra mí? ¿Verdad? No hay fuerza en el universo que pueda dañarte si tú estás unido a la divinidad. Entonces, no es que tengamos o no un concepto de estar fuera o adentro, es una voluntad porque Dios ha decidido respetar nuestro albedrío. Y entonces la única manera de decir que somos libres es decidir si estamos o no conectados con Él o de qué manera nos conectamos. La plegaria, que es el tema de hoy, es una forma indiscutible de conectarse, de estar conectados, de estar protegidos, de ser Israel. Y cuando renunciamos a esa oración, nos revelamos en nuestros pensamientos, nos vienen las dudas, nos convertimos en las naciones del mundo. No podemos ser todo menos Israel. Y este es un concepto muy mosaico, muy de la Torá. Y nos lo enseña la Kabbalah. En la Kabbalah vamos descubriendo estas verdades. Gracias, profe. ¿Quedó claro para Alice que es un tema conceptual, sí? Y José dice el demiurgo como el constructor del universo en los oficios. Es correcto. El demiurgo era un orfebre, era un artesano que producía arte en el cielo. Y entonces, en esta concepción antropomórfica del ser humano, entonces está una figura de un artesano que toma los elementos de la tierra, los elementos del universo y va construyendo la realidad. La realidad antes del demiurgo no existía. El demiurgo vivía más allá del Olimpo. Y entonces va construyendo con el concepto de Dios, con el concepto de perfección. O sea, Platón dice la perfección solo en la divinidad. Los seres humanos somos un reflejo burdo de esa perfección divina, y por eso el demiurgo, echándole ganas ahí y agarrando un poquito de lodo de los ríos y un poquito de piedras de los montes, va construyendo una realidad. Es un concepto poético, totalmente poético. Los griegos transmitieron el conocimiento a través de poemas y en este caso a través de un diálogo, ¿verdad? Del diálogo continuo, ¿verdad? Pero sí es un artesano, es correcto. Es la idea de artesano. Aquí Margarita me acaba de compartir la definición de lo que quiere decir demiurgo. eh, pero no, o sea, lo que me estabas preguntando es qué significa la palabra demiurgo. No, no la definición del demiurgo es este artesano, pero cuál es el origen de la palabra. Muy bien. Nos quedan 2 minutos para llegar al ciento de preguntas que probablemente tienen, pero la invitación es orar, orar, orar. Estudiar, 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 pero estudiar con el corazón, no con el cerebro. Recuerden a San Agustín, no metan a Dios en el cerebro, pónganlo en el corazón. Y ahí en el corazón sí cabe, por el corazón está ese punto que está en la punta de nuestro corazón,
literal y físicamente, ahí cabe toda la información del universo. Y ahí sí cabe Dios, y ahí pónganlo, y ahí conéctense, y ahí oren con mucha devoción, con mucho respeto y con mucho amor. Gracias a todas y a todos. Me hubiera encantado hacer una plegaria, pero el tiempo es implacable. Entonces, oremos en nuestro pensamiento, meditemos en estos conceptos y sobre todo, vivamos estos conceptos. Hoy vives en el presente, no en el pasado, no en ese Dios que nos heredaron. Ese ya se da por descontado. Genera el propio, genera esa intimidad con Él, genera esa vida. Muchas gracias. Tengan una noche hermosa y una muy buena semana. Gracias, Muchas profesor. Muchas Muchas gracias. gracias, profe. Bueno, buenas noches a Llevamos todos. Muchas muchas gracias, cosas hoy. profesores. Hasta luego. Chao. Bye, Feliz profe. noche. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao. Gracias.